Vamos a tener una corta meditación. Queremos orar y bendecir a nuestros padres aquí presentes hoy, y los niños están trabajando para eso, pero quiero aprovechar para dejar una palabra en el corazón de cada uno de nosotros que estoy seguro que puede transformar nuestras vidas. Yo le pido que se ponga mucha atención, que se concentre, porque hay algo muy bonito que yo sé que Dios quiere darnos a entender la mañana de hoy. En Génesis 9, 18 al 27 está la historia de Noé después del diluvio, y leo para ustedes. Los hijos de Noé que salieron de la barca fueron Sem, Cam, padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los tres hijos de Noé, y con sus descendientes se volvió a poblar la tierra. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de la tienda de campaña. Cuando Cam, o sea el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre para no verlo desnudo. Se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo: maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Luego añadió: bendito sea el Señor, bendito Dios de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Dios permita que Jafet pueda extenderse, que viva en los campamentos de Sem, que Canaán sea su esclavo. En esta parte de la palabra de Dios se venía saliendo del diluvio. La maldad del hombre se había extendido sobre toda la tierra de una forma tan fuerte que el Señor decidió exterminar la raza humana, y únicamente le permitió a Noé, que era un hombre justo, con su familia, que permanecieran después del diluvio para repoblar la tierra. O sea, se había echado a perder todo por la maldad del hombre. El hombre, en su desenfreno, había comenzado a hacer todo en contra de la dirección de Dios. Entonces vienen saliendo Noé y sus hijos y su familia, vienen saliendo del arca. Lo primero que hace Noé para volver a vivir, dice que sale y comienza a sembrar uvas. Comienza a sembrar el fruto de la vid, posiblemente llevaba sus semillas, sus matitas y de todo, y comienza de nuevo. Vamos a comenzar a cultivar la tierra. La tierra había sido devastada, pero siembra uvas. Con el tiempo, no sé cuánto dura la uva en estar lista, pero debe durar bastante tiempo. La cosecha, la procesa y saca vino. Cuando sacó vino, comenzó a tomar en exceso, y dice que se pegó una tremenda borrachera. Comenzó a tomar y tomar y tomar, y uno podría pensar como que está empezando mal esta nueva generación, como que Dios destruyó a la raza humana porque la raza humana estaba haciendo lo incorrecto ante Dios y contra su propio cuerpo. ¿Qué fallo? Que el hombre que Dios pone para levantar de nuevo una población, lo primero que haga sea volver a sus malas costumbres por las cuales Dios había raído a la humanidad de la tierra. Comenzó este hombre a tomar, pero a tal nivel de borrachera que no sabemos por qué se desnudó. Yo no sé si usted ha estado tan borracho como para quitarse la ropa, pero sí conozco casos de personas bien, y de un momento a otro se convierten en strippers. En su vacilón, no sabemos por qué, el hombre comenzó a tomar y tomaba un día y otro, y de un momento a otro se quitó la ropa, se subió un tubo, comenzó a bailar y dice que cayó dormido, desnudo. Tenía 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Pero dice que Cam
Cuando llegó a la tienda y lo vio desnudo, le pareció sumamente gracioso. Dice, mire papá, qué cuadro. Y le pareció tan gracioso que corrió a llamar a sus hermanos. Y llegó y les dijo, vean, busquen una cámara, viera qué rollo con papá. Qué cuadro, no se lo pueden perder. Está desnudo y está en una borrachera y está acá. Y comenzó a denigrar lo que había hecho su padre borracho. Pero cuenta la historia que los hermanos, que tenían un principio diferente en su corazón, que sabían que al padre Dios quería que se le honrara, que independientemente lo bajo que haya caído ese padre, era el padre de ellos, que ellos no lo podían tomar como una burla, como una broma, como algo, porque ese padre tenía algo especial, porque era de donde se iba a repoblar todo el mundo. Más bien se enojaron con Cam, y dice que se fueron a la tienda y llevaron un manto grande. Y ojo, el principio de honra de estos hijos, que cuando estaban cerca de la tienda, dice que se extendieron el manto y cada uno le tomó una esquina y comenzaron a caminar hacia atrás hasta llegar a donde estaba el cuerpo de su padre, porque ellos no se atrevían ni siquiera a verlo desnudo, porque no querían deshonrar al borracho, porque no querían burlarse o hacer sentir mal al hombre que estaba haciendo lo malo. Y dice que cuando llegaron al cuerpo le cubrieron. Ellos decían, nosotros no queremos que papá nunca vaya a decir, mis hijos me vieron desnudo. Me tuvieron en su mano, pero decidieron honrarme. Y lo taparon completamente, lo envolvieron. Cuando Noé despierta y se da cuenta, y pasa su borrachera y se da cuenta lo que habían hecho sus 3 hijos, suelta una palabra de maldición y de bendición que hasta el día de hoy está teniendo efecto en la humanidad. El pueblo de Israel se hicieron 3 grandes naciones: la nación semita, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet. Y un día vamos a estudiar profundamente cómo los descendientes de Cam al día de hoy son esclavos de la humanidad, al día de hoy. ¿Qué poder más fuerte tenía ese padre para soltar bendición y soltar maldición? Y dice, por lo que has hecho, tú serás esclavo de tus hermanos. Y serás el peor esclavo, el más bajo. Siempre estarás debajo de él. ¿Y qué enseñanza nos deja la palabra de Dios con respecto a esta historia? Primero, Dios quería repoblar la tierra. La paternidad de Dios, Dios es nuestro Padre Celestial. Cuando al Señor Jesús le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Él hace una oración que encierra este principio. Y saben, todos sabemos cómo empezó a orar Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, Él tiene el principio, quiero que la humanidad entera sepa que el papá de todos nosotros es Dios. Ese es nuestro papá. Pero que Él delega esa paternidad en cada uno de los padres terrenales. Yo, como padre terrenal, soy un representante de Dios en mi casa. Tengo la responsabilidad de establecer el nombre de Dios en mi casa. Tengo la obligación de que mis hijos conozcan a Dios a través de mí. Pero ¿qué pasa hoy? Satanás ha engañado y ha robado esa paternidad con una sola intención: de que la raza humana se desconecte de Dios.
Quiero contarles algo muy rápido y con mucho respeto. Este es el primer año que yo paso sin mi papá. Él murió hace poquito y he estado reflexionando mucho sobre él. Y yo lo honro y lo amé y le perdoné. Pero la relación de mi padre hacia mí no fue buena en absoluto. Papá no fue un hombre que me dedicara amor, nunca me dijo que me amaba, nunca me dijo que me quería, nunca me dio un beso que yo recuerde. Hizo cosas muy buenas por mí, por supuesto, pero yo no sentía ese vínculo de amor tan grande que ahora sé que se tiene que dar. Y recuerdo que una vez ya, antes de morir, yo visité a papá y le dije: papá, usted sabe que yo te quiero mucho. Y era la primera vez que yo se lo decía conscientemente. Y yo digo: vamos a ver si me dice algo bonito. Y me dice: pues más te vale. Y bueno, algo le saqué, eso es mejor que nada. Bueno, no era que papá era malo, sino que papá no sabía la representación que él tenía en la casa. Entonces, cuando yo entro al cristianismo y me comienzan a hablar de que Dios es un padre, y recuerdo que las primeras veces que me dicen: cierre sus ojos y piense en Dios como su papá, entonces yo me asusté. Digo: yo no quiero un Dios como mi papá. Mi papá era muy rudo, mi papá era muy violento, mi papá no me daba amor. No era que era malo, a él lo criaron así. Eso fue lo que le enseñaron. Él demostraba su amor trabajando como un loco, tratando de llevar cosas a la casa, tratando de corregirnos. Pero esa paternidad, ese lazo nunca estuvo. Entonces yo comencé a tener conflictos con Dios. Señor, yo no puedo verte como un padre porque el modelo que tuve en mi casa no me hizo ese enlace. Y yo sé que muchos de nosotros nos ha costado entender a un Dios Padre, porque cuando se habla de Padre tenemos la imagen de nuestro papá y vemos sus errores. Entonces esto no es ni más ni menos que una estrategia del enemigo para que nosotros tengamos una mala relación con Dios. Lo que hizo Noé fue indecoroso. Lo que hizo este hombre cuando Dios le dice: quiero que inicies una nueva raza humana, fue lo peor que pudo haber hecho. Noé posiblemente debió haber dicho: bueno, voy a formar mis hijos y mis nietos con un temor a Dios, les voy a enseñar valores, les voy a enseñar principios, les voy a enseñar inclusive a tomar vino para que sepan que pueden tomarlo decentemente sin emborracharse, sin caer en esto. Vamos a construir una sociedad que honre y que ame a Dios. Pero no lo hizo. Se pegó una terrible borrachera en deshonra a lo que Dios le había dicho, y entró hasta un nivel de deshonrar a sus hijos y de hacerlos quedar en la situación más difícil, que es ver al padre desnudo. O sea, lo que hizo Noé no lo tenía que hacer, era lo peor que podía haber hecho, pero aún así era el padre. Aún así tenía la delegación paterna de Dios. Y no sabemos la autoridad que tenemos de parte de Dios para con nuestros hijos. Tenemos el poder de bendecirlos o de maldecirlos. Y ven que ese borracho, que ese hombre degenerado, que hizo cosas vergonzosas, cuando soltó palabras de bendición, bendijo, y cuando soltó palabras de maldición, maldijo. O sea, iglesia, no importa cómo haya sido tu papá, hay poder paterno delegado por Dios en los padres. Y por eso muchos han vivido o hemos vivido bajo maldición, porque no tuvimos el mejor modelo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué a veces actuamos como actúa Cam? Porque tal vez nuestro padre no cumplió como debió haber cumplido, entonces lo exponemos. Y he escuchado gente hablar tan mal de su papá y no saben el problema en el que se están metiendo.
Escuché a un hombre que dijo: vea, el día que mi papá se murió, que avisaron, yo me metí dentro de las cobijas y decía: qué rico que se murió ese viejo, ojalá se esté quemando en el infierno. Eso me lo dijo un hombre cristiano. ¿Y por qué? Porque ese papá había sido tan malo. Pero independientemente si el padre fue bueno o fue malo, hay un orden de Dios y hay una estructura que funciona correctamente. Y a nosotros la palabra de Dios no nos dice: honre a su papá si fue bueno. O sea, si su papá fue un buen ejemplo, hónrelo. No, nos dice: honre a sus padres, buenos o malos, correctos o desnudos. Una vez ministrando a un grupo de hombres, hablábamos sobre el tema de la paternidad, y Dios puso en mí algo muy fuerte, y era para los hijos que no conocían a su papá. ¿Cómo le hablas de paternidad a un hijo que no conoció a su papá? Es que no sé quién es. Entonces, como no conoció a su papá, puede decir que ese es un desgraciado que embarazó a su mamá y huyó, o que se encontró una mujer más joven y los abandonó. Puede que ese hombre humanamente merezca el señalamiento y el desprecio de todo el mundo, y decir: qué clase de hombre, abandonó la mujer con sus niños, se fue a darse la gran vida, la pobre mujer tuvo que hacer esto, esto y esto, ese desgracia y todo eso. ¿Y sabe qué es eso, iglesia? La desnudez del Padre. ¿Y sabe qué nos enseña la palabra de Dios? A cubrir esa desnudez. No porque Él se lo merezca, sino porque hay una promesa de Dios a los que honran al Padre, a pesar de que haya sido lo peor. A pesar de que su padre, usted no tenga la menor idea quién es, debes honrarlo por tu bien. Debes bendecirlo por tu bien. A pesar de que tu padre haya sido un agresor, la palabra de Dios dice: honra a tu padre. No nos sentamos en el derecho de deshonrar a nuestro papá porque no cumplió. No nos sentamos en el derecho de exponerlo porque no sabemos quién es. Sea por lo que sea, su papá fue el instrumento que Dios utilizó para que usted estuviera hoy acá, para que se cumpliera un propósito en su vida. Hemos visto grandes hombres en la historia, de ciencia, de política, de fe, que no saben quién es su padre. Y gloria a Dios por ese desconocido que no cumplió, pero que sí fue un instrumento formado para crear a un ser que iba a ser importante en nuestra sociedad. Iglesia, yo fui un mal padre, y no me apena decirlo. Yo fui un inconsciente. Nos casamos muy jóvenes, no tenían la madurez, la conciencia. Comencé a repetir de alguna manera lo que había aprendido de mi papá, porque todos aprendemos de nuestro papá, para bien o para mal. Entonces, cuando yo tenía que actuar como padre, pues me iba como a mi libro a ver cómo actuaba un padre, y tenía que ver cómo actuaba mi papá. Entonces papá casi todo lo solucionaba con gritos, con amenazas, con golpes. Era un hombre muy, muy difícil. Entonces, cuando yo me enfrento a mi paternidad, sin Dios en mi corazón, sin saber nada de esto, ¿cómo creen ustedes que comienzo yo a solucionar los problemas de mi casa? Con gritos, con amenazas, tratándolos mal. Y mis 3 hijos sufrieron junto a mi esposa mucho tiempo, pero mucho tiempo.
Y fue pasando los años y yo cada vez iba siendo peor, porque creía que tenía el derecho, porque creía que tenía el derecho de hacer lo que yo creía que tenía que hacer, porque desconocía el principio y la verdad de Dios. Yo doy gloria a Dios hoy por la misericordia de Dios. Porque si yo tengo los hijos que tengo, no es porque yo los formé, fue por la misericordia de Dios. Y si hoy tenemos el hogar que tenemos, no es un atributo mío, se llama misericordia de Dios. Fue porque el amor y la misericordia de Dios llegó a alcanzar toda la casa y a transformar una casa que era de dolor y vergüenza. Una casa donde yo era un alcohólico, donde yo no tenía respeto por mi esposa ni por nadie, donde yo era un agresor, donde yo era una persona que no me importaba maltratar a quien tuviera que maltratar. Ese era yo. ¿Y por qué llega la gracia de Dios a la casa? ¿Saben por qué llega? Porque tuve hijos que a pesar de mi comportamiento me honraron. Porque tuve hijos que, conocedores de este principio, comenzaron a llamarme que era un buen papá. Y cuando llegaban esas tarjetas, yo las veía y digo, no es cierto. Qué lindo todo lo que dicen, pero yo sé que no es cierto. Que cuando mis hijos decían, es que tengo el mejor papá del mundo, yo decía, no es cierto. Ni siquiera estoy dentro de los primeros 500 millones. Que cuando mis hijos decían, es que papá es bueno, yo decía, no, yo sé que soy malo. Pero qué poder tan grande tenemos en la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Quieres ser próspero? Honra a tus papás. Yo no tuve de mis hijos el señalamiento de decir, usted fue esto, usted fue el otro. Lo reconozco que fui un pésimo padre, pero tuve hijos que supieron cubrir mi desnudez hasta el día de hoy. ¿Y qué ha traído eso? Bendición a sus vidas y bendición a mi vida. Cuando yo conocí de Dios y comencé a andar en sus principios y a entender los planes de Dios, yo dije, Señor, yo no sabía que tú eras tu representante aquí en la tierra. Yo no sabía que mi función dentro de mi casa era representarte a ti para que mis hijos te amaran como un Padre Celestial. Yo no sabía que había hecho tanto daño. Y cuando uno se da cuenta de todo lo que hizo, a uno le dan ganas como de meterse un balazo. Y es que tanto daño. Y un día yo le decía, Señor, ¿y cómo recupero tanto error? ¿Cómo puedo cambiar eso? Y sentí fuerte en mi corazón algo tan bonito. Y lo que sentí era, pues empiece hoy a ser el papá que sus hijos merecen. Porque a veces nosotros decimos, no, yo me desgracié y todos mis hijos y de todo, y ya no puedo hacer nada. ¿Sabe que los hijos, aunque sean ancianos, van a necesitar a un padre amoroso? Van a necesitar la bendición del Padre. ¿Sabe que nunca es tarde para empezar a ser un buen papá? Nunca es tarde. Yo ahora posiblemente no he alcanzado el nivel que quisiera, pero yo hago todo mi esfuerzo porque mis hijos sientan que tienen un verdadero papá. Yo hago todo mi esfuerzo por amarlos, por aceptarlos, por apoyarlos, por jugar y por construir con ellos, porque sé que nunca es tarde para empezar a ser un buen papá. Yo no sé cuál es su caso. Posiblemente algunos se identifiquen conmigo en esta mañana. Posiblemente algunas personas dijeron, yo no sé lo que es un beso de mi papá. Yo no sé lo que es que papá me alzara y me dijera, eres mi orgullo.
Algunos dirán, yo todavía tengo marcas de las agresiones de mi papá. Yo todavía sueño con las palabras de maldición. Yo todavía recuerdo ver a papá dándole patadas a mi mamá, golpeándola. Yo todavía recuerdo nosotros, mis hermanos y yo un puño gritando, ver a papá cómo golpeaba a mamá. Y de eso sobran historias. Pero iglesia, se lo digo con toda autoridad, ese agresor, ese borracho, ese hombre malo, sea lo que sea, es tu padre. Es tu padre. Y si quieres cambiar tu historia de ti en adelante, debes honrarlo. Debes darle la honra. Debes bendecir. Debes perdonar. Debes amar. Amar es una decisión, iglesia. Amar es una decisión. Yo comencé a recibir amor de mis hijos sin merecerlo. Cuando yo me percaté de la realidad, yo lo que merecía era el desprecio y el rechazo de mis hijos. Y en lugar de eso, lo que recibí fue amor. Lo que recibí fue una honra inmerecida. Lo que recibí fue hijos que me supieron perdonar, que me pusieron en un lugar que yo no merecía estar, pero que ellos sabían que era el lugar que me correspondía. Can se sintió a todo derecho, porque lo que había hecho su papá había sido pésimo. Y tal vez nosotros nos sentimos a todo derecho de hablar mal de ese hombre que no cumplió. Pero lo supieron cumplir, lo supieron honrar. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, 12: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y en otras versiones nos hablan de calidad de vida en la tierra. Es tiempo de honrar. Si tuviste la dicha, y sé que muchos la tienen, de tener un padre excelente, gloria a Dios por él. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Si hoy puede decir, mi papá fue el modelo que debería ser todo padre, gloria a Dios. Pero si tu padre no cumplió, si no sabes quién es, si se fue con otra mujer, si te agredió, si se abusó de ti, lo que sea, hoy es tiempo para honrar. Hoy es tiempo para poder decir a usted, feliz día, papá, te voy a dar lo que no mereces, no por tu bien, sino por el mío, porque yo quiero que me vaya bien, porque la promesa de Dios es que si yo honro a ese hombre, me va a ir bien en mi vida. Cuando perdonas y honras a tu padre, vas a comenzar a experimentar lo que es tener un padre celestial, lo que es tener a Dios como papá, y vas a sentir el amor de Él, porque vas a borrar la mala imagen. Yo quiero que todos le lancen un beso a papá Dios. Y yo me sentí tan ridículo. Yo me sentí tan ridículo. La primera oración que yo hice y pude decir, Señor, te amo, yo dije, ojalá que nadie me esté oyendo ni viendo, porque me sentía tan ridículo.
Porque mi relación con Dios estaba cortada, porque mi relación con mi padre no era honrosa. Cuando sanas esta relación, comienzas a experimentar la relación de lo que es tener un Padre celestial. Un Padre que yo puedo levantar mis manos en cualquier lugar y en cualquier momento y decir: te amo, papá, te quiero mucho, cómo te adoro, cómo te necesito. Un Padre que le puedo hablar en cualquier momento y decirle todo lo que me frustra, pero todo lo que me emociona, tener un papá. Es un Padre que ahora que mi Padre terrenal partió, no cambia nada en mi vida, porque se fue el representante nada más, mi Padre en Dios. No existen los huérfanos más que los que se creen huérfanos, porque tenemos un papá celestial que a veces lo vemos muy de lejos, porque tenemos asuntos pendientes con el terrenal. Si tu papá terrenal falló, hónrelo nada más, ámelo, bendígalo, haga lo que Él no hizo por ti. Ve caminando hacia atrás y cúbrele, tapa su desnudez. Eso te bendecirá. Dios quiere restaurar su familia, sus hijos, su cuerpo. Pero la primera restauración se va a dar en el momento que establezcamos relaciones sanas conforme a la palabra de Dios, relaciones de honra y relaciones de amor genuino. Póngase en pie, por favor.